Y dice así la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa va a ser la bienaventuranza que vamos a desarrollar en esta tarde. Pero anteriormente, quiero a modo de introducción, porque ha pasado ya tiempo del anterior sermón, y para meternos un poco en contexto vamos a recordar algunas cositas importantes, ¿vale? En primer lugar, el contexto político que había en Israel en aquel tiempo. ¿Recordáis? Israel llevaba 400 años sin oír la voz de Dios, sin profeta. Y en el Evangelio de Mateo oímos a Juan el Bautista. ¿Recordáis? De nuevo, Dios empieza a usar a su vocero para hablar a su pueblo. El Evangelio de Mateo sabemos que va dirigido a los judíos. Era su propósito, aunque a día de hoy nos beneficiamos todos, pero el propósito primario de Mateo era llegar a tocar el corazón de su pueblo. ¿Cuál es el problema? Mateo anuncia a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay muchísimas promesas en el Antiguo Testamento que anuncian un Mesías para Israel. Y él expone a Jesús como ese Mesías prometido. ¿Cuál es el problema? Que Israel en aquel tiempo estaba bajo el dominio de Roma, ¿recordáis? Israel estaba bajo el dominio de Roma. Entonces, el pensamiento del pueblo judío era que el Mesías que se iba a levantar en aquel tiempo iba a ser un Mesías militar, un Mesías político, que los iba a librar de la opresión de Roma. Roma los tenía conquistados y ellos pensaban que el Mesías iba a ser alguien que se iba a montar en un corcel blanco, que iba a coger su espada, iba a pelear con Roma, iba a instituir el reino de Israel como una nación libre, ¿verdad? Iba a mejorar la economía, él iba a mejorarlo todo. Esa es la esperanza del pueblo judío. Por tanto, Mateo, no extraña que el Sermón del Monte sea casi al principio de su evangelio, porque quiere confrontar la idea que tenían los judíos de aquella época de lo que era el Mesías y el reino de Dios con lo que realmente es. Entonces, ahí viene la enseñanza del Señor Jesús, ¿verdad? Es una enseñanza totalmente contraria, es contracultural totalmente. El mensaje del Sermón del Monte es totalmente contrario a lo que pensaban los judíos y a lo que piensa el mundo a día de hoy. Hoy sigue predicando el Sermón del Monte y el Evangelio y sigue siendo un mensaje que no entiende, sigue siendo contracultural. El Sermón del Monte dijimos que ocupa 3 capítulos del Evangelio de Mateo, del 5 al 7, ¿verdad? Dijimos que nos habla acerca del reino, de cómo es el reino de Dios y quién son los ocupantes de ese reino, ¿verdad? Dijimos que nadie puede vivir el Sermón del Monte si no puede vivir en el reino. Los ocupantes de ese reino, o las personas que viven en ese reino, son los cristianos. Son aquellas personas que han nacido de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo en cada corazón, por medio de la regeneración, por medio de otorgar vida interior a cada corazón. Esas son las personas que viven y participan del reino, y para ellos iba dirigido el Sermón del Monte. Dijimos que a lo largo de la historia se ha interpretado muy mal, no vamos a entrar porque perderíamos mucho tiempo en las malas interpretaciones, pero la interpretación correcta es que es un anticipo del reino y cómo se vive en el reino. De eso va el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hemos dicho, trata de un cambio interior. No se trata de lo que hacemos, de lo que somos capaces de hacer exteriormente, ¿no? Se trata primeramente de un cambio interior, un cambio en nuestra vida, que nos cambia totalmente el sentido de nuestra vida. 180 grados. Si antes mirábamos hacia allá, cuando hay nueva vida en nuestro corazón, ahora vamos en dirección contraria. A mí me recuerda, cada vez que quiero poner el ejemplo, los salmones, ¿verdad? La corriente del río baja en una dirección y los salmones van a contracorriente. Pues así funcionamos los cristianos. Esa es la enseñanza del Sermón del Monte. El Sermón del Monte hemos dicho que comienza con la bienaventuranza. ¿Y qué dijimos que eran las bienaventuranzas? ¿Recordáis alguno? ¿Recordáis? Enseñanzas para nosotros, para los cristianos, ¿no? Correcto, pero son rasgos y características que cada cristiano tiene en su interior.
Cada una de las bienaventuranzas son rasgos que el Espíritu Santo ha depositado en cada corazón que Él ha dado vida nueva. Por tanto, cada creyente, cada cristiano es pobre de espíritu, llora por su pecado, es manso, es pacificador. Todo eso está en nuestro interior, porque el Espíritu Santo lo aplica, por medio de la obra de Cristo, ¿verdad? La palabra bienaventurado, dijimos que en su original griego significa, la palabra es Macario y significa feliz o dichoso. Por tanto, el bienaventurado es una persona feliz. Felices los mansos, podríamos decirlo también, ¿verdad? También otra cosa importante que dijimos es que las bienaventuranzas tienen un orden secuencial lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que no están puestas al azar. Que primeramente debemos ser pobres en espíritu. Y eso nos abre la puerta del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de lo que es la pobreza espiritual? ¿Qué es pobreza espiritual? Dependencia total de Dios. Por ejemplo. ¿Alguien más? La búsqueda de Dios, el deseo de búsqueda de Dios. Y la humillación. Bancarrota. Bancarrota espiritual, muy bien. Reconocer tu pecado. Muy bien. Es una condición en el interior de la persona donde él entiende y siente la convicción de pecado y se ve bajo la esclavitud del pecado y tiene una impotencia tan grande porque no tiene capacidad en sí mismo para salir de ese estado, para buscar la salvación, para llegarse a Dios. La relación del hombre con Dios estaba cortada por medio de Adán, ¿verdad? Y todo hombre que nace está destituido de la gloria de Dios, ¿es cierto? Por tanto, el hombre sin Dios siente esa condición miserable, vil, ¿verdad? No podemos evitar esa condición de pecado. Y gritamos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Otro pasaje que citamos cuando tocamos esta bienaventuranza fue el de Isaías 6, ¿recordáis? Cuando Isaías 6 está delante del templo, del trono, y tiene ese encuentro cara a cara con Dios, por aquella visión, y él se siente miserable, y se siente indigno de estar delante de la santidad de Dios. La santidad de Dios, cuando nos encontramos cara a cara con la santidad de Dios, es lo que provoca en nosotros, que nos sintamos indignos, miserables, que no tenemos nada en nosotros mismos que pueda satisfacer a Dios. Esa es la pobreza espiritual, es un estado de miseria, donde nos sentimos miserables, nos sentimos que no tenemos recursos en nosotros mismos para poder llegar a Dios, para salvarnos. ¿Y qué provoca? Eso provoca la segunda bienaventuranza. Por eso decimos que tiene un orden secuencial lógico. La segunda bienaventuranza es, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque cuando tú ves tu condición de pecado, eso provoca una reacción en ti, ¿verdad? Y lloras por tu pecado y por la impotencia y porque no puedes salir de esa esclavitud del pecado. A no ser que alguien haga esa obra que hace el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y llegas a un estado de tal humillación y de tal, no sé si la palabra adecuada es bajeza, no lo sé, la palabra probablemente no sea esa. Estás tan en el suelo, te ves tan en el fondo, que te sientes manso. Y ahora lo vamos a desarrollar. Necesariamente después de la bienaventuranza de los que lloran, viene que somos mansos. Y ahora lo vamos a desarrollar y vais a entender por qué viene ese orden lógico. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como hemos dicho, no hay mensaje más contracultural ni más chocante para el mundo que el Sermón del Monte. Es muy difícil de entender. Si tratamos de analizarlo con nuestra mente racional, con nuestro pensamiento natural, sin tener a Dios de por medio, es que suena absurdo. Los mansos son los que van a conquistar la tierra, son los que van a recibir la tierra. Los mansos, ¿acaso no el mundo no piensa de la siguiente forma? Los que conquistan la tierra son aquellos que son agresivos, los fuertes, los que tienen autoconfianza, ¿verdad? Los triunfadores, los que el mundo proclama, los que tienen medios económicos, ¿verdad? Ese es el pensamiento del mundo, esos son los triunfadores. Por eso es
tan contradictorio el reino de los cielos con el mundo? Por eso el mensaje es tan diametralmente opuesto. Porque el reino de los cielos exalta a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos, y el mundo los aborrece. El mundo no quiere saber nada de estas condiciones. El mundo quiere riqueza, quiere fortaleza, quiere una economía próspera, quiere gente emprendedora, quiere gente que tiene una autoestima grande, quiere conquistadores, ¿verdad? Esos son los triunfadores. Esos son los que exalta el mundo. Sin embargo, en el reino de los cielos se exalta a los mansos. Los israelitas esperaban un libertador militar que los libertase del yugo y de la opresión de Roma, pero a golpe de espada. Sin embargo, viene el Señor Jesucristo y dice: bienaventurados los mansos. ¡Wow! ¿Qué podrían pensar aquellos judíos de aquella época cuando les presentan al Mesías y el Mesías viene con este mensaje, cuando ellos esperaban otro tipo de mensaje? Ahora esta bienaventuranza, de alguna forma, digamos que le da media vuelta de tuerca más todavía. Nos humilla más todavía y nos dificulta más todavía. ¿Por qué? Porque las dos anteriores bienaventuranzas son una situación de nosotros mismos frente a Dios. No hay nadie más de por medio. La condición y el reconocimiento y la convicción de pecado y llorar por nuestro pecado es algo que atañe a Dios y a nosotros. No entra nadie más. Y ese reconocimiento, y es un toma y daca entre Dios y nosotros, ¿verdad? Pero ahora se abre el abanico. Ya no es solo una relación vertical entre el hombre y Dios. Ahora también la relación es horizontal. Y ahora entran en escena las personas. Ahora entran en escena las personas. Es una condición que nos pone frente a los demás. ¿Y cómo reaccionamos ante los demás? ¿Veis cómo es un paso más difícil? En nuestro instinto, que nos sintamos pecadores y que sea Dios el que nos puede acusar de pecadores de alguna forma o nos hace sentir pecadores, no nos ofende. Pero si viene otro y nos dice que somos pecadores, a lo mejor no nos sienta tan bien, ¿verdad? Otra media vuelta de tuerca al tornillo. Lamentablemente, incluso dentro de la iglesia, no se ha entendido bien tampoco esta bienaventuranza. Porque de alguna forma, y creo que lo reconoceréis todos, se ha intentado combatir para conquistar al mundo para Cristo, para luchar contra el pecado, para luchar contra todos los enemigos de Cristo. Se ha fomentado una idea de crear organizaciones grandes, de crear eventos importantes, de, a fin de cuentas, sumar mucho número. Y pensamos que en esa unidad o en ese número de muchas personas podemos tener éxito. Pero si analizamos cómo la Biblia y cómo Dios avanza el reino, lo hace con las cosas muy pequeñitas. Muy pequeñitas. No sé si recordáis la historia de Gedeón. Cuando va a pelear con los madianitas, ¿verdad? El Señor le dice que le va a entregar la victoria. Él contaba con 22.000 hombres. Pero le dice el Señor: no, soy mucho. Quita número. Luego se quedan en 10.000. Dice el Señor: no, seguís siendo mucho. Y al final, el ejército que lleva Gedeón a luchar con los madianitas son 300. 300. Y Dios le da la victoria. ¿Por qué Dios obra de esa forma? Para que la gloria sea única y exclusivamente de Él. Porque a veces, cuando confiamos en las organizaciones, cuando confiamos en la muchedumbre, cuando nos hacemos fuertes de alguna forma, corremos el riesgo de querer gloriarnos, de querer robarle la gloria al único que es digno y le pertenece. Por eso Dios obra de esta forma. Por eso Dios nos dice: bienaventuradas estas organizaciones, ni bienaventuradas las grandes masas, no.
Dios dice, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Bien, por ahí pueden ir los tiros. Fijaros, en Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23, es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Habla del fruto del Espíritu. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por tanto, podemos afirmar con rotundidad que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él labra la mansedumbre. ¿Pero qué es ser manso? Un corazón enseñable. No sea iracundo. Bien, muy bien. Todo ese tipo de cosas. Es no ser manso. Pero lo vamos a tratar de desarrollar, ¿vale? Como he hecho en sermones anteriores, hay veces que defino las cosas de forma negativa y a veces nos arroja más luz, nos da más entendimiento. Cuando tratamos de definir algo y decimos lo que no es y luego pasamos a una definición positiva, probablemente nos dé mucha más luz de lo que realmente es ser manso. Y lo vamos a hacer de esta forma, ¿vale? Ser manso no es ser cobarde. A veces confundimos. Fijaros los mártires. Los mártires fueron mansos, pero no fueron cobardes, ¿verdad? Ningún cobarde pierde su vida por su fe. A lo mejor alguien lo acusó de cobarde porque no cogieron una espada para defenderse, pero es que ellos obedecían al Señor. Y el Señor decía que con espada no. Que entregaran su vida si fuera necesario por la fe. Y en ningún momento ellos renegaron de su fe. ¿Os parece poca valentía? Por tanto, ser manso no es ser cobarde. Ser manso tampoco es ser una persona sin convicciones claras. Hay personas que por tal de no discutir, le dices que esto es blanco, bueno, pues es blanco. Y mañana le dices que es negro y te dice también que es negro. Pero eso no es ser manso. Porque nuestro Señor Jesús fue manso. Y Él no tuvo reparo en confrontar a los fariseos, a los cambistas, como ha dicho hoy Cícero en el mensaje de esta mañana, y a todo aquel que Él tenía necesidades de alguna forma de confrontar, ¿verdad? Ser manso tampoco es ser indolente. A veces confundimos, ¿no?, a las personas indolentes y nos dan una sensación de mansa, pero no tiene nada que ver. El indolente es una persona que no se inmuta por nada. Da igual la circunstancia, la aflicción que esté pasando, da igual. Como se dice en el refrán, una persona que ni siente ni padece. Pero el manso sí siente y se compadece. ¿Recordáis a Jesús cuando estaba ante las puertas de Jerusalén, de la ciudad, o ante la tumba de Lázaro? Como lloró y se conmovió, ¿verdad? Por tanto, ser manso no es ser indolente. Ser manso no es ser flojo. Además, el Señor confronta la flojera, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma. Lo dice, ¿verdad? ¿Cómo podríamos definir ahora ser manso, pero de forma positiva? Hemos visto a grandes rasgos lo que no es, ¿verdad? Algunos han definido la mansedumbre como la capacidad para sujetar o dominar su carácter. Puede ser una definición válida, ¿verdad? La palabra griega praos es la que se emplea en este versículo que hemos usado. Y viene a apelar, el significado viene a decirnos algo como cuando un potro es recién domado, ¿verdad? Cuando el domador o el jinete, cuando doma un potro bien domado, el potro
es sumiso a lo que el jinete, ¿verdad? Y si el jinete lo toca para este lado con la rienda, o si lo toca para este lado, o si lo toca con los pies, en fin, eso los que saben de caballos, que yo no sé, saben cómo funciona. Pero una forma de ilustrarlo es así, una sumisión total. Y el manso tiene que ser sumiso total, esclavo de su Señor, ¿verdad? Martin Lloyd-Jones lo define de la siguiente forma: la mansedumbre básicamente es tener una idea adecuada de uno mismo, siempre a la luz de la Escritura, ¿eh? Porque podemos tener una idea acerca de nosotros mismos bastante errada, ¿verdad? Por tanto, es tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se va a manifestar en la actitud y conducta que tengamos con los demás. Y digo a la luz de la Escritura, haciendo hincapié en lo que hemos dicho antes, cuando reconocemos que somos pobres de espíritu, cuando reconocemos o reaccionamos ante esa condición con llanto, porque nos vemos en lo más bajo de todo, sin recurso ninguno, ahora podemos reconocer que somos mansos. Somos mansos. Y eso se va a notar, correcto, de alguna forma también en el trato con los demás. ¿Qué actitud tenemos y qué conducta tenemos con los demás? ¿Verdad? El cristiano es manso no porque sea una buena persona, no puede ser una buena persona, porque la Biblia, ¿qué dice? No hay ninguno bueno. Ni uno hay bueno. No es manso porque sea una buena persona, sino porque el Espíritu de Dios lo ha hecho manso. El Espíritu de Dios labra en nuestros corazones esa obra, la mansedumbre. Algo importante que quiero comentaros para que no nos confundamos, porque a veces entramos en esa y podemos confundir. Da igual el carácter o el temperamento de la persona cuando viene al Señor. El Señor va a respetar tu carácter. Hay personas más temperamentales, hay personas que tienen un carácter más fuerte, hay personas más amables. No tiene nada que ver la mansedumbre que estamos hablando con algo natural, con algo biológico, con algo de nacimiento, ¿no? Incluso los animales. Hay perros que son más agresivos que otros, ¿verdad? Las personas igual. Pero el Espíritu de Dios te va a hacer manso. Da igual tu carácter. Si tienes un carácter fuerte, el Espíritu es experto en doblegar. El apóstol Pablo, el rey David, el apóstol Pedro, ¿cuántos personajes de la Biblia conocemos que tenían un carácter fuerte? Y sin embargo fueron mansos delante de Dios. Fueron mansos ante la voz de Dios. Vamos a ir a la palabra, que nos respalde, ¿verdad? Cuando queremos demostrar algo siempre tenemos que tener argumentos bíblicos. Por tanto, vamos a ver algunos personajes de la palabra que fueron mansos. ¿Recordáis a Abraham? Cuando el Señor bendijo tanto sus rebaños y los de Lot, ¿recordáis? Que había tanto ganado que ya no cogían en aquella tierra. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? ¿Discutió con Lot? No, se No. dio. Él le dio a elegir a Lot. Y Lot, como listo, Cogió lo mejor, supuestamente lo mejor. y no como manso, como listo y no como manso, escogió la mejor parte, la que estaba junto al río, los mejores pastos. Abraham ni se inmutó, ni reprochó, lo aceptó. ¿Por qué tuvo esa actitud? Porque él confiaba en su Dios. Porque su Dios iba a bendecir su familia, su economía, su ganado. Él era un hombre manso. El rey David. El rey David, recordáis que fue ungido por Samuel, aun estando reinando Saúl. Porque ya de alguna forma el Señor había apartado el reinado de Saúl, aunque lo estaba ejerciendo físicamente, pero el Señor ya había apartado los ojos de Saúl, porque pecó contra Dios y no dejaba de pecar.
y él buscó otro rey. Por tanto, llamó a Samuel, fue a la casa de David y lo ungió. David ya sabía que él iba a ser rey. Pero ¿cómo se comportó durante ese tiempo donde todavía reinaba Saúl? Y lo perseguía Saúl. Saúl le tomó celos a David, intentó matarlo por aquí, por allí, intentó cercarlo, intentó desprestigiarlo. Pero ¿cuál fue la reacción de David? Respetar al rey. Él no osó levantar su mano contra el rey. Él respetó al ungido, porque si Dios lo había puesto, Dios lo quitaría en su momento. Y él esperó el momento de Dios. Y lo tuvo en sus manos, ¿recordáis? Al menos 2 veces. ¿Verdad? Y él no levantó la mano contra Saúl. Eso es mansedumbre. Y tenía carácter David. Pero la mansedumbre que hablamos está en otra esfera. Está en la esfera espiritual. Es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Job. El santo Job. ¿Verdad? Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto pasó ese hombre? ¿Quién sería capaz de meterse en la suela de Job? Perdió su hijo, perdió todo lo que tenía, sus ganados, su hacienda, todo. Le salió una enfermedad en el cuerpo, hasta sus amigos le reprochaban y su mujer lo abandonó. Pero en ningún momento culpó a Dios de todo eso. En ningún momento culpa él a Dios. Y aunque evidentemente se afligió, porque era humano, no era una roca, él era humano y cuando te duelen las cosas, pues te duelen y te aflige, ¿verdad? Pero él fue manso y confió en Dios cuando todo y todos le dieron la espalda. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A veces un buen termómetro para medir nuestra mansedumbre es ver cómo reaccionamos ante las aflicciones, ante los problemas y sobre todo ante la injusticia. Porque cuando nosotros nos buscamos un problema, a fin de cuentas no lo hemos buscado nosotros. Tiene que tener sus consecuencias. Pero ¿y cuando el problema no lo hemos buscado nosotros y a veces vienen las injusticias de la vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos mansos? En el Salmo 39:9 también David, pasando por una situación de tribulación, nos dice lo siguiente: he guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Él confiaba en el Señor y el hombre manso confía en su Dios. No es perfecto, evidentemente que no somos perfectos mientras estemos aquí, pero confiamos en Dios, confiamos en el Señor. Hermanos, a Dios no se le ama por los beneficios que pueda aportarnos. Eso debe ser algo que tiene que estar en nuestros corazones, grabado a fuego. A Dios se le ama porque Él es Dios, porque Él es digno. Es el único ser en todo el universo que merece ser amado, que merece adoración con justicia. Porque Él es digno, Él es perfecto en todo. La Biblia solo califica, si no recuerdo mal, y si estoy corregirme, solo a 2 hombres como mansos. Solo la Biblia menciona a 2 hombres como mansos. Uno de ellos es Moisés. En Números 12 nos dice la palabra: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Pero Moisés siempre era manso, siempre fue manso. No. ¿Recordáis cuando él estaba arriba, cuando él era príncipe, hijo en Egipto, hijo de la hija de Faraón, cuando él gozaba de todos los privilegios de la corte? De alguna forma, no sé si recordáis, el pasaje está registrado en Hechos 7, es bastante largo, pero creo que todos sabéis al pasaje a que me refiero, cuando él, de alguna forma, tiene ese apego con los suyos
y decide entablar relación con los hebreos y ve que uno de los egipcios estaba golpeando a uno de sus hermanos. Él interviene y mata al egipcio. Y uno de ellos, cuando él quiso levantar la voz, al otro día le dice: ¿acaso te crees tu juez entre nosotros? Entonces esa situación genera miedo en Moisés. Todo era el trato del Señor. El Señor estaba tratándolo. Y con 40 años él sale de Egipto, ¿verdad? Y se va al desierto, él se casa, se hace pastor, y el Señor lo está tratando durante 40 años. Lo está humillando, de estar en la corte a ser pastor, de tener los perfumes ricos y las ricas ropas de Egipto, a oler a rebaño. De dar órdenes y que lo obedecieran, a que una simple oveja lo tuviera detrás de ella. Fijaros cómo Dios humilla. Ese es el trato del Señor. Pero Dios lo humilla para después usarlo. Después de eso lo lleva a su presencia, ¿verdad? En el monte Oreb. ¿Recordáis la salsa? Y lo comisiona, le manda una misión. Tú vas a sacar a mi pueblo. Y él recuerda lo que le pasó con este hebreo que le dijo: ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? Y él dice: pero es que a mí no me van a escuchar, Señor. Y el Señor le dice: diles que yo soy, te envía. Diles que yo soy, te envía. En Éxodo 3, del 19 al 20, vamos a buscarlo, por favor. Sí. Éxodo 3, del 19 al 20, ¿lo tenéis? Sí. Esto dice el Señor a Moisés. Dice: yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejaros ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Moisés, cuando no era manso, pretendía liberar a su pueblo con su propia mano. Pero el Señor tuvo que tratarlo para que él aprendiera que su pueblo iba a ser libertado, pero por la mano poderosa del Señor. Él fue manso y obedeció en todo. Por eso le dice el Señor que era el hombre más manso de toda la tierra. Él obedeció al Señor en todo. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. De ti y de mí. Que seamos mansos y que obedezcamos. No solo que escuchemos la palabra, sino que esa palabra penetre en nuestros corazones y de nuestros corazones pase al exterior y haya obediencia. Y el último ejemplo es el ejemplo perfecto, el ejemplo sublime, nuestro Señor Jesucristo. Fijaros que nadie dice de él que él era manso, sino que él mismo se lo dice. Eso en la boca de un hombre cualquiera a lo mejor puede sonar un poco pedante o un poco sobrado, ¿no? Yo diga de mí mismo que soy manso, pero en él no. Porque él fue sin pecado, él fue perfecto. Él lo dice con toda justicia y autoridad. Porque no había pecado ninguno. En Mateo 11, 29 nos dice esto el Señor Jesucristo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús fue el ejemplo perfecto de la mansedumbre en su trato con los demás, en cómo reaccionó cuando lo golpeaban, cuando lo vituperaban, cuando hacían con él todo lo que hicieron, cuando lo maltrataron, con el látigo, cuando le pusieron la corona, todo. ¿Cómo reaccionó él? Como dice Isaías 53, que él fue como oveja al matadero, ¿verdad? Siempre estuvo sujeto a la obediencia del Padre. Y él era Dios.
Jesús no es inferior al Padre en cuanto a atributos, en cuanto a su ser. Él es igual a Dios. Él es Dios, de hecho. Pero Él obedeció como hombre. Él obedeció como hombre. Vino con una misión y la cumplió a cabalidad. Cumplió la ley perfectamente y murió en la cruz como un malhechor. Dejó su gloria. Dejó su palacio. Dejó sus privilegios. Y vino aquí a morar en medio de pecadores para salvar a su oveja. ¿Hay acaso posibilidad de ser más manso? Fijaros lo que nos dice Filipenses 2, del 6 al 8. El apóstol Pablo nos habla del Señor. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor se humilló hasta lo sumo. En aquel tiempo no había una muerte más miserable. De hecho, el que moría en un madero, el que moría en la cruz, era declarado como maldito, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Y Él hizo eso por cada uno de nosotros. Y es por medio de ese sacrificio, por medio de esa obediencia y de esa mansedumbre, que a día de hoy cada uno de nosotros podemos estar aquí, disfrutando la salvación, disfrutando de todos los beneficios que Él ha ganado a nuestro favor, y sintiéndonos ya libres de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Ya no es nuestro dueño el pecado, ya no somos esclavos del pecado. Nuestra naturaleza no está gobernada por el pecado, nuestra naturaleza está gobernada por el Señor de señores, por el Rey de reyes. Hermano, Jesucristo hizo todo eso por nosotros. Qué bueno sería que cada día nos levantáramos recordándonos eso, para empezar el día, un chute de evangelio en nuestra vida. Seguro que afrontaríamos el día con otras perspectivas. Seguro, seguro. Se ofreció a sí mismo, vino como cordero, con mansedumbre. Y esta actitud mansa que hemos recordado por medio de todos estos hombres de la Biblia, es lo que el mundo desecha. Es lo que el mundo no quiere saber de eso. Lo desprecia. Sin embargo, es lo que Dios exalta. Dios exalta al manso. Dios alaba al manso. Dios se regocija con el manso. Siendo todopoderoso, sujetó todo su poder y se hizo manso. Pero os digo una cosa, hermano. Él vino como cordero y como siervo. Pero cuando Él venga, cuando Él vuelva, Él no va a venir como siervo, ni como cordero. Él viene como el león de la tribu de Judá. Él va a venir como rey y juez y juzgará a todas las naciones. Y no le va a temblar la mano, hermano. No le va a temblar la mano. ¿Eres tú manso? ¿Eres manso? ¿Cómo es un manso? A la luz de lo que hemos visto. Valiente. Valiente, claro que sí. El manso no busca su gloria, ni se jacta de sí mismo, porque no tiene nada de qué enorgullecerse, ya que todo es mérito del Señor. No hay nada que podamos sacar pecho que digamos que es nuestro. Todo es mérito del Señor. No tenemos motivo ninguno para jactarnos. Ninguno. El manso es discreto.
tenga muchas virtudes, aunque tenga muchos dones, muchos talentos, pero siempre está en un segundo plano. No le gusta ser el centro. Él está siempre. No le gusta ocupar los primeros lugares, no le gusta ser aquel que acapara la atención, no. El manso es discreto. El manso no tiene autocompasión de sí mismo. Eso es un pecado, hermano, la autocompasión. Él entiende que antes que sus sentimientos, antes que sus necesidades, antes que su propia voluntad, está la voluntad de Dios. Y somete su voluntad a la del Señor, pero sin rechistar. Así actúa un manso. Y también se olvida de sí mismo, de su egoísmo, y atiende a los demás. Cumple los dos mandatos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. El manso no se pone a la defensiva, porque él confía que quien lo va a defender es Dios. No se toma la justicia por su mano. Yo descanso en el Señor. El manso no exige nada para sí mismo, porque confía en Dios y en su justicia. Y sabe que Dios le va a dar todo lo que necesita. Y con eso está contento, con eso es suficiente. Con Cristo es suficiente. El manso no reclama ni sus derechos ni sus privilegios, porque sabe y entiende que nada merece. ¿Dónde están nuestros derechos? Si no es por la obra del Espíritu Santo y por la gracia del Señor en nuestros corazones, ¿qué derecho teníamos nosotros? ¿Te lo digo? El infierno. Ese era nuestro derecho. Ese era. Pero Dios se compadeció de nosotros. Amén. El manso no teme que lo humillen ni que lo calumnien. Fijaros lo que dice John Bunyan. ¿Sabéis quién es John Bunyan? Es un puritano que escribió El progreso del peregrino. ¿Suena? Dice, el que está en el suelo no teme caerse. Si ya más bajo no puedes caer. Si ya estás tocando lo más bajo. Que te calumnian. Que te humillan. Si más bajo no puedo caer. Cuando realmente entendemos nuestra condición espiritual, vamos a reaccionar de una forma que agrada al Señor. Pero tenemos que reconocer esa condición espiritual. Jesús manifiesta todo esto en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 23. Si queréis lo buscáis, si no lo tengo yo aquí, ¿vale? 1 de Pedro 2, 21 y 23. Y dice así: para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con toda justicia. Él confiaba en el Padre. No abrió su boca. Manso hasta lo sumo. Te vuelvo a preguntar, ¿eres tú manso? Con todo esto que he dicho, no quiero poner más carga de la necesaria en cada uno de nosotros, porque hemos puesto el ejemplo de aquel que fue perfecto. Y cada uno de nosotros reconocemos que no somos perfectos y que tenemos un remanente de pecado en nuestras vidas. Pero a veces, cuando le decimos a alguna persona, no eres manso, la reacción puede ser esta: bueno, soy más manso que aquel. Aunque sea menos que aquel, pero soy más manso que aquel. Y siempre se está comparando con los demás. No compares tu ser con el de los demás. Compárate con Cristo. Y vas a tener una percepción clara y concisa de cuál es tu condición. Compárate con Cristo, que es el ejemplo perfecto. Compárate con Cristo. Hemos dicho anteriormente que en cada cristiano verdadero, en el interior, hay mansedumbre, porque el Espíritu Santo ha puesto mansedumbre en esa obra de salvación inicial, en la regeneración, ¿verdad?
Todos los creyentes tenemos mansedumbre, somos mansos. Ahora, igual que el proceso de santificación, pues es algo progresivo que nosotros debemos ejercitar. ¿Y cómo lo ejercitamos? Pues buscando de Dios, teniendo comunión, buscando una cercanía con el Señor, buscando en su palabra, orando, pidiéndole fuerza al Espíritu Santo y obedeciendo. Esa es la vida del cristiano. Yo no digo que seamos mansos a perfección, evidentemente lo desmiento, porque ninguno es manso a perfección. Pero sí que es verdad que podemos ejercitar esas capacidades cada vez más. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo tiene que ser parecernos cada vez más a Jesús. De hecho, es el propósito, ¿no? Y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué propósito tiene? Que cada día nuestro carácter sea más semejante al de Cristo. Estamos terminando, hermanos, ¿vale? No nos queda mucho. Tan solo el poder del Evangelio puede librarnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Solo el Evangelio puede conseguir que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, que seamos el centro del mundo. Solo el Evangelio puede conseguir que el trono de nuestra vida nos apartemos nosotros y gentilmente dejemos que sea Cristo el que ocupa el trono de nuestra vida, el que lleva la sala de máquinas, el que lleva la dirección. Solo el mensaje del Evangelio puede conseguir esto. El gran problema del ser humano es que es egoísta, por naturaleza. Y solo Cristo nos puede sacar de esa condición. En Mateo 16:24 se nos dice lo siguiente. Si alguien, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, ¿vale? Todos estamos acostumbrados a Reina Valera, pero está hablando lo mismo. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El Evangelio no habla de autoconfianza, de tener la autoestima alta, todas estas conversaciones tan de moda, tan psicológicas, ¿no? El Evangelio dice que te niegues a ti mismo. Que te niegues a ti mismo y te apartes del lugar que no te corresponde y se lo cedas al Señor. Pero como última cosa que quiero tocar, no nos podemos olvidar de la promesa que ofrece esta bienaventuranza, ¿verdad? Esta bienaventuranza trae una promesa. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Es una promesa que me hace el Señor, ¿verdad? Los mansos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los mansos, los don nadie, los que parece que no van a conquistar nada, los que en vez de defenderse ponen la otra mejilla, los que el mundo no da un duro por ellos. A esto dice el Señor que le va a entregar el mundo, la tierra en herencia. Ellos van a conquistar el mundo, pero no en su fuerza, ¿verdad? En la fuerza de aquel que nos provee, del Señor de señores, del Rey de reyes. Nosotros somos de su linaje y es por eso que tenemos parte en esa herencia. Ahora, ¿en qué sentido vamos a recibir la tierra por heredad? ¿En qué sentido? Hay dos sentidos. Y estamos terminando ya, ¿vale? Primero, ahora y ya. Porque ya y ahora disfrutamos de todo lo que es de nuestro Dios en esta vida. Porque estamos con Cristo y porque estamos en Cristo recibimos la herencia. El cristiano camina por esta vida sabiendo que todo es de su Padre, hermano, y es una realidad espiritual, ¿eh? Todo es de nuestro Padre. El cristiano vive satisfecho, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como dice Pablo en 2 de Corintios 6, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Verdad? El manso camina por la vida no pensando lo que le falta, sino pensando en todo lo que tiene. Hermanos, si tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿acaso no lo tenemos todo? No es suficiente Cristo en nuestra vida. ¿Qué más da que mi coche tenga 25 años como si lo compré ayer? ¿Qué más da que viva de alquiler o que viva en un palacio? ¿Qué más da las situaciones de la vida si estoy en Cristo?
Si lo tengo todo, si estoy lleno en Cristo. Enamórate de Cristo, hermano. Busca a Cristo y regocíjate con Cristo. Sin embargo, el que cree que lo tiene todo es el que realmente no tiene nada. ¿Recordáis la parábola de aquel que construía los graneros? Que tenía una cosecha tan grande que no sabía dónde meterlo y se aseguró de que esa cosecha la pudiera tener y luego decía, alma mía, come, bebe, disfruta. Y le dijeron, si hoy perdieras tu alma, ¿dónde irías? ¿Dónde está tu tesoro? No estoy hablando ni estoy en contra de que Dios pueda bendecir o enriquecer a unas personas. Para nada, para nada. De hecho, a nadie le amarga un dulce. Pero, ¿dónde está tu corazón? ¿En la riqueza? ¿En la seguridad del mundo? ¿En un puesto de trabajo? ¿Dónde está? ¿O tienes la mira arriba? En los tesoros del cielo. ¿Dónde está tu corazón? Y el segundo punto, que dijimos que había dos aspectos. Primero, la herencia la tenemos aquí ya. Pero luego el manso, el cristiano, heredará la tierra en el futuro. El Salmo 37, más o menos nos dice que el Señor, o sea, que confiemos en el Señor y no miremos el camino de los impíos. Solo los justos permanecerán y heredarán la tierra. Hasta 5 veces se repite esta afirmación en el Salmo 37. Fijaros, lo tengo aquí apuntado. Lo tengo aquí anotado. Salmo 37, en el versículo 9, dice, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Versículo 11, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Versículo 22, los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Y en el versículo 34 dice, pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. Es una promesa del Señor. Y muchos dirán, sí, pero esta promesa es del antiguo pacto y es para Israel. Muy bien, es cierto, pero también aplica para nosotros, que estamos bajo la cobertura del nuevo pacto, porque el Señor vendrá y hará cielo nuevo y tierra nueva, y ahí tendremos nuestra herencia. El sentido de poseer esta tierra nueva no es como una especie de premio que el Señor nos da por lo que hacemos o por nuestro esfuerzo, sino es una herencia, porque formamos parte de su familia, porque estamos en Cristo, porque somos herederos. El mérito está en Dios, es todo por gracia. En aquel glorioso día, la redención será completa, cuando Él vuelva, tanto para nuestros cuerpos, que serán resucitados y glorificados, como para la tierra, que también será redimida. La tierra está bajo maldición a causa del pecado de Adán y Eva. Y nuestros cuerpos serán resucitados y glorificados y se unirán a nuestras almas. Y otra vez estaremos completos y perfectos delante del Señor. Y viviremos en una tierra perfecta, redimida totalmente. Aunque fue maldita por el pecado de Adán y Eva, ahora, por la gloriosa obra de Cristo, la tierra será redimida. En Romanos 8, 21 y 23 nos dice lo siguiente. Pero nos queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la gloriosa promesa. Ese es el glorioso día que el creyente espera. Y nada ni nadie nos puede apartar de esa esperanza. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a seguir siendo mansos, a seguir siendo obedientes y a confiar en Él en nuestra vida.
Que el Señor bendiga.